totalmente diferente. Y hoy, para la gloria del Señor, le damos gracias a Dios por la oportunidad o por el espacio que nos permite como iglesia de tener a nuestro hermano consiervo Danilo Sáez. Hoy necesitamos que preste la debida atención. Los que trajeron apuntes, saque su apunte, pero hoy es necesario que cada uno de nosotros esté conectado, muy conectado, con lo que el Espíritu Santo va a hablar a través de nuestro hermano Danilo Sáez. Así que recibimos con palmas a nuestro hermano Danilo Sáez esta noche. Por primera vez viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Amén. El Señor les bendiga en esta noche. No nos conocemos, pero en Cristo es como si nos hubiésemos conocido ya. Un solo Padre, un solo Espíritu, un solo Señor y Salvador Jesucristo, un solo bautismo, una sola fe. Amén. Gloria a Dios. Les traemos saludos y bendiciones de nuestra iglesia, donde ya tenemos 19 años pastoreando, Ministerio Luz y Vida, Asambleas de Dios, y pues nunca pensábamos llegar al pastoreo. Cerré mis ojos y cuando los abrí, ya era el llamado del Señor. Era lo último que existía en mi agenda. Mi corazón era misionero y yo decía, voy a preparar maletas y me voy a ir a las misiones. Con mi esposa de igual manera, su corazón misionero, y decíamos, nos vamos a las misiones. Sin embargo, el Señor tenía otros planes. Sí, y nos trajo entonces, por su misericordia, a servirle en el pastoreo. Así que bendiciones de parte de nuestra iglesia, a ustedes de parte de mi esposa. Sí, bendiciones a ustedes, pastor. Tengo que comentarle que usted es mi pastor en esta noche. Es un privilegio que usted sea mi pastor en esta noche. Toda honra y todo respeto al Señor, también al pastor y también a ustedes. No es fácil, y el pastor lo sabe, entregar el púlpito para que alguien predique. Yo tengo mucho cuidado de eso. Tengo mucho celo por lo que se va a hacer en el púlpito, porque con honestidad le digo, no quisiera quitarle el micrófono a nadie que vaya a hacer otra cosa que no sea lo que demanda el Espíritu Santo. Amén. El pastor, creo que a través de un video fue que logró, sí, correcto, Margarita de Chepo, con un pastor allá. Sí, y precisamente pues nosotros somos, es una iglesia que nació de nosotros, la que está en Margarita, en Chepo, y allá tuvimos un tiempo con ellos precisamente compartiendo esta palabra. Amén. Amados, es importante que prevalezca el Señor en todo lo que vamos a hacer. Esto es muy firme, demasiado firme, y toda honra y toda gloria sea para el Señor. Amén. Cierre sus ojos, levante su mano y diga, gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Dame en esta noche, Señor, don de palabra de ciencia, de tu omnisciencia, Señor. Dame para conocer, Señor, porque me es urgente, carácter de urgencia notoria, saber qué hay en tu corazón, Señor. Jesús, una vez usted oraba y decía, no puede hacer el Hijo nada sino lo que ve hacer al Padre. Es como si usted estuviese diciendo en aquella hora, ¿qué haces, Padre, que quiero saberlo para también hacerlo?
En esta noche, Señor, nos volvemos a usted como un solo cuerpo vivo, diciéndole a usted, Señor, y a nuestro Señor Jesucristo, que están conversando en esta hora, que queremos saberlo. Sus hijos queremos saberlo, Señor. Por lo tanto, le pedimos, Señor, así como cuando Cristo le decía a los discípulos, conviene que yo me vaya, mas cuando yo me fuere, enviaré a vosotros al otro Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, y Él les guiará a toda verdad, porque Él tomará de lo mío y tomará de lo del Padre, y Él os lo hará saber. Y en esta noche, Señor, una vez más, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué piensa usted, Señor? Que queremos saberlo. Y como dice su propia palabra, que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, no a nosotros, sino a usted. Que sea su Santo Espíritu el que tome el control, el gobierno de todo lo que vaya a suceder. Y le rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que prevalezca usted y no el corazón del hombre, Señor. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús, para que esto sea claro y orientado, Señor, conforme está escrito e inspirado por el Espíritu Santo. Gracias le damos, Señor, en esta noche. Todo lo dejamos en sus manos. Le pedimos que usted administre y ministre todo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Antes de empezar, yo necesito poner algunas bases, porque es importante que hagamos esto. Porque últimamente hay cualquier cantidad de hombres que ni siquiera pastorean y se hacen llamar pastores de internet. No saben lo que es llevar sobre sus hombros el peso de un pastoreo, y luego se autodenominan pastores, pero no saben pastorear, no han pastoreado ninguna oveja y no saben lo que es sentir el amor por una oveja del Señor. Por lo tanto, son personas que de forma muy barata van a, y permítame decir la expresión, armar un armazón teológico conforme a su corazón y no conforme a la inspiración del Espíritu Santo. Cuando yo me refiero a un armazón teológico, es cuando uno prepara una enseñanza, ya sea para enseñar o para predicar. Uno no puede ser absoluto ignorando al Espíritu Santo. Uno necesita estar plenamente conectado con el Espíritu Santo. Esto, por favor, para la gloria del Señor. No me gusta ser perezoso. No me sirve para nada la pereza. La palabra dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. El pastor sabe perfectamente que nosotros tenemos discípulos. Ustedes son discípulos. Y el discípulo no se puede tratar de cualquier manera. Son discípulos del Señor. Y eso hay que honrarlo y respetarlo. Asumo mi responsabilidad también en esta hora diciéndole lo siguiente, que dentro de los seres humanos que más cuenta se les va a pedir en esta tierra es a nosotros los pastores. Somos los que más cuenta se nos... Yo no hablo del cura católico, yo no hablo del líder de la filosofía tal religiosa. Yo estoy hablando de nosotros los pastores que pastoreamos para Cristo Jesús, que lo conocimos como Señor y Salvador, y se debe entender que estamos llenos del Espíritu Santo. Somos los que más cuenta se nos va a pedir. Por lo tanto, hay una importancia muy relevante con las almas de la eternidad. Hay que cuidar las almas de la eternidad. Amén. ¿Por qué me introduzco de esta manera? Porque es importante mantener por firme la palabra de Dios. Es relevante que la palabra de Dios no sea para nosotros asunto de liviandad, sino de firmeza. Amén. Por favor, vaya a Jeremías capítulo 6. Es necesario amar al Señor y a su palabra. El que ama al Señor y su palabra, permítame decirle, el Señor le va a gratificar
con dones especiales de lealtad y fidelidad para vivir santa y separadamente para el Señor. No podemos nosotros pagar al Señor de ninguna manera. La mejor forma que podemos dar gratitud al Señor es vivir santamente y separados para Él. Esa es la mejor forma de agradecer al Señor. No existe otra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por favor, mis amados, quiero poner bases. Por favor, es Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, busque versículo 13. Dice la palabra del Señor: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue está hablando del pueblo de Israel, la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Escuche lo que dice el texto, por favor. Y curan la herida de mi pueblo esto habla de los pastores, de los que ministramos, con liviandad. Y dice la palabra diciendo, escuche, paz, paz, y es falso, no hay paz. Permítame aclarar algunas cosas antes de avanzar. En la Biblia solo existen 7 pactos. Solo existen 7 pactos. Todos los pactos tienen la misma base. Aunque la señal cambia, pero la base es la misma. La base es sacrificio. La base es derramamiento de sangre. Amén. Por ejemplo, la señal cambia. En Abraham era la circuncisión. Con Noé era el arco iris. Amén. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos en Cristo, solo existen 7 pactos. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Todos los pactos los hizo el Señor. Y todos son del Señor y ninguno es del hombre. Todo pacto tiene un lado divino y un lado humano. El lado divino siempre se cumplió. El lado humano era el que fallaba. Dios hizo 2 pactos con Adán, el pacto edénico y el pacto adánico. El pacto edénico de cuidar el huerto y poner nombre a los animales, y Dios le iba a sostener en el huerto, pero desobedeció y fue sacado del huerto. El pacto adánico, que fue cuando el Señor tuvo que sacrificar un animal, quitar las pieles y cubrirlo, porque Él se cubría con hojas, pero no se podía cubrir. Los animales, por ejemplo, la vaca tiene el cuero y el pelo que lo cubre, las aves tienen pluma, y el hombre, solo Dios lo puede cubrir. Solo Él lo puede cubrir. Amén. ¿Y cómo lo cubre? Sacrificio. Solo sacrificio. Así hizo el Señor pacto también con Noé, el pacto noático, el pacto con Abraham, el pacto abránico, el pacto con Moisés, el pacto mosaico, el pacto con David, el pacto davídico. Y esos 6 pactos fallaron en el lado humano. Las generaciones posteriores fallaban. Ahora existe lo que es la corriente de redención bíblica. ¿Qué es la corriente? Algo que no se detiene, que sigue fluyendo. Es decir, Dios, antes que el hombre pecara, ya sabía que iba a pecar. Y Dios ya había planificado la salvación del hombre. Dios hacía un pacto, el pacto fallaba, y luego Él se veía motivado a revisar el pacto, corregir y añadir otra cosa para seguir adelante con el pacto. Y así cada generación que fallaba, Dios tenía que hacer eso con el pacto, hasta que llegó el pacto perfecto, el nuevo pacto, con el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor lo prometió. Jeremías, mire, y no se le va a olvidar, Jeremías 33, no se le olvida, ¿verdad? Dice así la palabra: y haré un nuevo pacto, no como el que hice con los padres en el desierto, porque ellos invalidaron mi pacto. Haré un nuevo pacto y pondré mi palabra en su mente y en sus corazones, y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y no tendrán necesidad de que nadie os enseñe. Amén. Aleluya. Aleluya. Pregunto, ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo? Amén. Amén. El que está lleno del Espíritu Santo discierne, sabe cuando hay algo que es extraño, sabe cuando hay algo que no encaja. Amén. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Bien, pastor, entonces no podemos curar la herida del pueblo con liviandad. Tiene que ser con la palabra. No voy a continuar leyendo porque me demoraría demasiado. Estoy poniendo base porque esto debe ser firme. Por favor, vaya ahora a Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Lo tiene? Amén. Voy a leer el versículo 18, título arriba. ¿Qué dice? El anticristo. A ver, el contexto menciona lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. Amén. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿Escuchó eso? Salieron de nosotros, pero nunca eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice el versículo 20: pero vosotros tenéis, alguien diga conmigo, la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. ¿Cuántos están en el nuevo pacto? Quizás hay preguntas triviales y la respuesta es muy trivial. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Entonces usted y yo tenemos la unción del Santo. Amén. Y escuche lo que dice el texto: y conocemos todas las cosas, porque en eso consiste el nuevo pacto. Pondré, dice, mi palabra en sus corazones y en sus mentes, y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice la palabra del Señor. Amén. Y por favor, esto para que entendamos lo siguiente. Bueno, voy a continuar y ya se lo voy a recordar. Dice el versículo 21: no os he escrito como si, escuche, si ignoraseis la verdad. O sea, dice la palabra, sino porque la conoce. ¿Cuántos conocen la verdad? ¿Alguien conoce la verdad? Amén. Conoceréis que la verdad, y la verdad os hará amén, libres, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres si andamos en la verdad. Amén. Él es el camino, es la verdad y es la vida, y para nosotros no hay otra cosa diferente. Amén. Quiero marcar esto aquí, mis amados hermanos, porque hay corrientes en este tiempo que se están dando. Se la voy a citar así como tema, y si en algún otro momento, pastor, pues si se pudiese, se lo podemos compartir también en otro momento, pasado algo de tiempo. Amén. Ok, dice el versículo 22: ¿quién es el mentiroso? ¿Escuchó eso? Jesús, la primera señal que dio con respecto a los tiempos del fin es: mirad que nadie os... ¿Están aquí, mis amados? Es importante velar porque nadie nos engañe a nosotros. Diga conmigo: conocemos todas las cosas, porque tenemos la unción del Santo. Bendito su nombre para siempre. Amén. Aquí es solo, lo único que hace libre es la verdad. Gloria a Dios. Sigue el texto bíblico diciendo: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay algunos que dicen que creen en el Padre pero no en el Hijo. Sí, y aquí dice que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Cristo es la puerta de entrada y acceso al Padre. El Padre es santo, y para poder llegar hasta su presencia tenemos que ser limpiados y lavados y llenos del Espíritu Santo para poder llegar al Padre. Y si Cristo no abre la puerta, es imposible.
Esto es espiritual. Esto no es humano. Esto no es argumento. Esto es realidad. Dice el versículo 23: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por favor, hijos, escuchen esto. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. ¿Qué ha oído usted desde el principio? Que solo Cristo sana, salva y liberta, y que no hay nadie más, y que no es otro evangelio el que ha de conocerse y predicarse. El evangelio es el que Cristo dejó, que posteriormente le dejó también a los apóstoles, y que hoy conocemos como la doctrina de los apóstoles, y la amplió el apóstol Pablo cuando escribió 13 cartas con seguridad. Y Hebreos, aunque se dice que no tiene autoría, busque el final y se dará cuenta que es el apóstol Pablo el que escribió Hebreos. Él cita Roma y cita a los que están con él, aunque no aparece la autoría al principio, pero al final aparece la autoría de Hebreos. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Sigue diciendo el texto, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida. ¿Dónde está la vida eterna? En Cristo Jesús. Amén. El Señor dijo claramente, para gloria y honra del Padre, amén, que solo en Él está la vida eterna. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra del Señor dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que nosotros en Cristo hacemos lo que es correcto y nos movemos con la verdad, y nadie nos debe mover de la verdad a nosotros, de la que ya hemos conocido. Y sé que su pastor tiene mucho temor de Dios en traerle esa verdad. Le aseguro que él pasa tiempo con el Señor. Usted ni siquiera sabe qué pasa en la cámara secreta cuando el pastor se mete a buscar del Señor para traerle a usted. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, sacar del corazón del Señor. No es válida la experiencia por más experiencia que tengamos. Con mucho temor del Señor le comento, pues yo pude estudiar 4 años en el Instituto Bíblico, las Asambleas de Dios. He sido profesor en el Instituto Bíblico precisamente de materias como Daniel, Apocalipsis, y esto me ha permitido ir un poco más allá y de no simplemente quedarme con algunas cosas como decimos los panameños, estamos aéreos, ¿no? No, eso me ha obligado a buscar, me ha obligado a indagar, a discernir, a preguntarle al Espíritu Santo, porque esto tiene que tener el consenso y tiene que parecerle bien al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Cuando nosotros estamos preparando la palabra para predicarla al pueblo, hay preguntas que les tenemos que hacer al Espíritu Santo. Y con mucho temor de Dios le digo, yo paso 10 horas, 12 horas metido con el Señor, buscando la palabra del Señor. Porque es necesario que lo que traiga al pueblo deba ser la palabra de Dios, no mi experiencia. El pastor lo sabe, nosotros podemos armar un bosquejo para predicarlo en 5 minutos, o quizás menos de 5 minutos, ya lo armamos. Es más, ni siquiera necesitamos sentarnos, ya lo podemos decir. Pero esa no es la idea, esa no es la intención. La idea es que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a nosotros a llevar la palabra, y que Cristo sea el que pastoree. Amén. Aleluya. Versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os... ¿Están aquí, mis amados? Sobre los que ¿qué? Los que os engañan. A ver, diga conmigo, pero diga, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Amén. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced. ¿Qué dice la unción? ¿Qué dice la unción del Santo? Permaneced en Cristo. Permaneced en Cristo. No os mováis de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre.
Alabado su nombre para siempre. No se mueva de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Termino de leer y recojo allí algunas cositas para ir entonces a los temas que nos corresponde. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste en su bienaventurada esperanza, cuando venga. Y bueno, yo sé, porque también en un momento dado yo usé aquellos términos. No es asunto de rimbombancia de términos, sino que es lo correcto. Amén. Yo le voy a usar a usted términos que son plenamente bíblicos. La idea es que usted se acostumbre a usar solo la palabra, no otro argumento, sino la palabra. Amén. Aleluya. Dice aquí otra vez el versículo 28: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, es decir, cuando Él venga. Eso tiene que ser muy triste, que Él acaba. Escuche, el término correcto no es rapto. Rapto es robar, y Él no roba. El término correcto es arrebatamiento. La palabra dice y habla de arrebatamiento. Amén. Dice la palabra: y seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que fueron resucitados. La palabra correcta es arrebatamiento. Arrebatamiento es tomar por el derecho que le asiste, porque fuimos comprados por precio de sangre, así que le asiste el derecho al Señor. Amén. Perdóneme que yo voy a marcar palabras. ¿Sabe por qué le voy a marcar palabras? Porque la palabra de Dios debe entenderse tal cual está escrita, no de otra manera. Le voy a poner ejemplos, por favor. No es un ejemplo que tenga que ver con lo que estamos ahorita, pero es un ejemplo solamente para que usted vea. Usted ha escuchado por ahí hablar que le llaman a esos grupos por allá LGTB. ¿Lo ha escuchado? Ellos no se llaman así. Dígale a su hermano que está a su lado: ellos no se llaman así. Ellos se llaman homosexuales. La Biblia le llama. Yo no tengo por qué acuñar sus términos. Esto es hacer lobby para que uno entre también en esos términos. Vamos a hablar la palabra como hay que hablarla. Amén. Yo no tengo por qué seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En otro tiempo estuvimos extraviados, ahora conocemos la verdad. Así que las cosas tal cual son. Aleluya. Gloria a su nombre. Sí, mis amados, dice: para que no nos alejemos de Él avergonzado. Dice el versículo 29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido. Y hacer justicia es predicar la palabra como debe ser predicada, no con liviandad. ¿Cuántos han escuchado decir: haga pacto con Dios? Y escuche lo que le voy a decir. Saben que no es correcto. Saben que no es correcto, pero siguen haciéndolo. Lo siguen haciendo. Escuche. Ahí dice que lo sabemos todo. No nos sabemos letra a letra de la Biblia. No nos sabemos palabra a palabra. No nos sabemos texto, versículo a versículo. No nos sabemos capítulo a capítulo. No nos sabemos libro a libro o carta a carta. Y no nos sabemos tampoco desde Génesis hasta Apocalipsis. No lo podemos recitar. Sin embargo, dice que lo conocemos todo. ¿Cierto? Permítame decirle: sí lo conocemos todo, porque tenemos al Espíritu Santo. Y cuando alguien le llega a hablar algo que es indebido con respecto a la inspiración de la palabra, usted se siente inquieto. Usted siente que no hay paz. Usted siente que hay algo extraño. Amén. Amén. Y cuando usted siente que hay... Ahora, ¿dónde está la base para poder nosotros discernir? La base es la llenura del Espíritu Santo. Si yo tengo la llenura del Espíritu Santo, yo podré cotejar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice la palabra: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Aleluya.
Aleluya. Gloria a Dios. Por favor, vaya conmigo rapidito allí, porque pues es algo que también necesito hacerlo. Busque segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Normalmente esto es tipo enseñanza más que tipo prédica. El objetivo, el propósito. Amén, porque pues tiene mucho contenido. Bien, gloria a Dios. Por favor, segunda carta de Pedro, segunda de Pedro. El título arriba dice testigos presenciales de la gloria de Cristo. Esto se refiere a cuando Pedro estaba en el monte de la transfiguración con el Señor. Amén. Y cuando usted lee los primeros versículos del capítulo 1, Pedro está diciendo que se va a comprometer a recordar esto para que esto no se olvide. Y él habla de su partida. Y él comenta allí que antes de su partida dejará este conocimiento. Vamos a ver, estoy en el versículo 16. Estoy en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra, mire, escuche lo que le tengo que decir. Necesitamos ser lectores de la palabra de Dios para poder entender lo que vamos a compartir. Es un mensaje o una enseñanza tipo expositiva. En otras palabras, tiene mucha lectura del texto bíblico. Aquí no estamos para suponer nada del hombre. Aquí no estamos para hablar profecía de que sale del corazón del hombre. Aquí estamos para la palabra, lo que hay que seguir. Y no nos vamos a desviar de la palabra. Y todo lo que le compartamos va a ser con la palabra. Amén. Y usted va a tomar referencia de la palabra y usted va a verificar, porque usted tiene la unción del Santo. Y si usted tiene la unción del Santo, usted debe verificar que lo que aquí compartimos, usted lo asiente. Amén. Bien, estoy en el versículo 16, dice la palabra del Señor, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, ¿qué cosa? En el monte santo, en la transfiguración, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿En quién tiene el Señor complacencia? ¿En quién tiene complacencia? En Cristo. Y si yo tengo a Cristo, yo produciré complacencia al Señor, porque Cristo está en mí. Como dice la palabra allá en Isaías 53, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿A qué se refiere? Al sacrificio de Cristo. Y cuando Él mira hacia abajo y nos ve a nosotros que estamos en lo correcto, Él dice, ahí están mis hijos, ahí están mis amados, ahí están mis siervos. Queda satisfecho cuando nos ve. Amén. Aleluya. Luego, a ver, ¿dónde quedé? Ajá, voy para el 18, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él, ¿dónde? En el monte santo, es decir, en el monte de la transfiguración. Amén. Pedro lo que está diciendo es, vámonos entendiendo que esto es así. Repito esto porque fue cuando llegué el primer día a escuela dominical, que llegué a la iglesia, mi primera maestra siempre decía esa expresión, vámonos entendiendo que esto es así. Yo le doy gracias a Dios por haberme rodeado de gente muy celosa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quedé en el 19. Mire, por favor. Dice, tenemos también la palabra profética más. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? Esta. No la del corazón del hombre, esta. La que vamos a seguir. Amén. Dice el texto bíblico, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y por favor, mire lo que dice el texto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Esto no es para que el hombre interprete la palabra. Esto es para que el hombre vaya al Espíritu Santo. Él fue el que inspiró, por lo tanto el autorizado para interpretar es el Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo y todos lo sabemos. Y cuando hay algo que es extraño, Él nos lo va a decir porque estamos llenos de Él. Dice, como usted en la oración y yo pues decíamos, Jesús dijo, porque os conviene que yo me vaya, mas cuando yo me fuere, enviaré a vosotros al otro Consolador, al Espíritu Santo. Y Él aclara y dice, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, porque Él tomará de lo mío y tomará del Padre y os lo hará saber. Y como ahora vamos, Padre, ¿qué estás haciendo? Que tus hijos quieren saberlo para hacerlo. Amén. Aleluya. Así que cuando usted necesite algo del Señor, Padre, ¿qué piensas? ¿Qué dices? Es una persona. Yo le hago una pregunta. ¿Usted habla con el Espíritu Santo? Usted va caminando y usted, Espíritu Santo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le estoy tratando? ¿Cómo le tengo dentro de mí? ¿Usted habla con Él? Es una persona. Solo una persona puede guiar. Solo una persona puede enseñar. Solo no tiene corporeidad porque es espíritu, pero no hace falta tener corporeidad para tener personalidad. Solo una persona tiene estos atributos. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Por allá dicen que es una fuerza activa en un grupo religioso. No, Señor, es una persona. Amén. Aleluya. Sí, mis amados hermanos, entonces usted y yo sabemos que por medio de la palabra del Señor nos damos cuenta que la profecía es plenamente clara. Que la profecía no tiene entredichos. Dios no es difuso, Dios es claro. El problema es el hombre que busca hacer las cosas a su manera y no conforme al Señor. Amén. Por favor, dice la palabra, ¿verdad?, que la profecía no es de interpretación privada. Voy a saltar al versículo, voy a quedarme ahí, versículo 21. Escuche lo que dice el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no es de los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Algunos dicen, pero si la Biblia está escrita por hombre, claro, si Dios no nos da en lenguaje ordinario en el que entendemos, no lo vamos a entender. Si Dios nos hablara en lenguaje divino, solo imagínense Apocalipsis, tiene un montón de señales, de símbolos y cosas, ¿sí? Y si Dios nos hablara a nosotros en el lenguaje eterno, no se entiende. Por lo tanto, tiene que ser en un lenguaje entendido, en nuestro lenguaje, el que entendemos. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, habían de muchas naciones, partos, medos, elamitas, etcétera, etcétera. Romanos habían también allí. Y cuando ellos salieron de allí, ellos llevaron la palabra del Señor a sus lugares de destino también. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegó a Roma, algunos creyentes ya estaban preparados. ¿Y quién les predicó a ellos en Roma? Si los discípulos, ninguno fue allá. Solo Pablo fue a Roma. Creo que se equivocaron allá en la iglesia tradicional diciendo que Pedro es el... Sí, bueno. Sí. Y entonces, mis amados hermanos, cuando Pablo llega, ya había creyentes en Roma. ¿De dónde salieron esos creyentes? Muchos de ellos pudo ser que cuando el día de Pentecostés participaron del derramamiento del Espíritu Santo y escucharon hablar en sus propias lenguas, se llevaron entonces la palabra a su lugar de destino. Amén. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay una cosa importante en el versículo 21 que dice, la palabra del Señor, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tres palabras. Una palabra es inspiración, la otra palabra es revelación y la otra palabra es iluminación. ¿Qué es inspiración? Fue lo que el Espíritu Santo produjo en aquellos hombres de Dios para que escribieran la palabra. Ya la palabra está cerrada, no necesitamos más palabra. Amén. Hay algo que conocemos como el canon bíblico. El canon bíblico son reglas que salieron de la propia palabra del Señor para de allí escoger los libros que debían pertenecer a la Biblia. Y le puedo poner un ejemplo. Esther, busque el libro de Esther. No aparece la palabra Dios por ningún lado.
No aparece la palabra Dios, pero permítame decirle, la presencia de Dios está por todos lados. Ellos tenían que ocultar que eran judíos, porque había amenazas de muerte contra ellos. Así que en aquella hora tuvieron que ocultar el ser judíos y hablar abiertamente del Señor, pero sí se conocían unos con otros y sí sabían qué hacer unos con otros porque tenían una comunicación unos con otros. Amén. Entonces no necesitamos más palabras que la Biblia. Está por demás todas las otras cosas. Amén. Entonces, cuando hablamos de revelación, es sobre la palabra escrita. La revelación es aquello que quizás usted ha escuchado como rema y logos. ¿Qué es rema? Rema es la revelación que está en la palabra, que vamos al Señor y a través del Espíritu Santo, como tenemos la unción del Santo, entendemos la palabra. Está velada, está para otros oculta, pero para nosotros es una palabra que se revela delante de nosotros. Amén. Y el que tiene oído para oír, oye lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado, mis amados hermanos, logos es estudio, conocimiento acerca de las cosas del Señor. O sea que estudiamos la palabra de Dios, conocemos de las cosas del Señor, y cuando eso ocurre y estamos en el Espíritu Santo, vienen las revelaciones del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la otra palabra es iluminación. Iluminación entonces tiene que ver con aquello que el Espíritu Santo me da para yo poder predicarlo. Por favor, mire lo que dice el capítulo 2 ahí mismo. Mire lo que dice el capítulo 2. Título arriba, ¿qué dice? Falsos profetas y falsos maestros. Leo, escuche esto. Pareciera que terminó el capítulo 1 y ahí ya todo se acabó. No, el capítulo 2 es una continuidad. Recuerde que lo inspirado es la palabra. Los capítulos y los versículos no son inspirados. Stefan Lantar y Robert Stephanus dividieron en capítulos y versículos para poder entender. Lo hicieron bajo iluminación del Espíritu Santo al dividirlo. Pero sin embargo pareciera que terminó el asunto en el capítulo 1 y no es así, continúa en el capítulo 2. Mire lo que dice, pero, o sea, es una continuación de lo que dice arriba, pero, ¿lo entendió? Es como por ejemplo decir por lo tanto. Para continuar, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es decir, falsos profetas en el Antiguo Testamento hubo, pasado, como habrá, presente y futuro, falsos maestros. El falso profeta se identifica rápidamente porque profetizan que la tierra se va a partir en 100 pedazos, que van a haber terremotos y que en tal fecha va a ocurrir, y eso no es cierto. Entonces el falso profeta se conoce rápido, pero el falso maestro no se conoce fácilmente. La única manera de conocer al falso maestro es la llenura del Espíritu Santo, el discernimiento. Repito, tenemos la unción del Santo, no nos conocemos todo, desde Génesis hasta Apocalipsis no lo podemos recitar, pero sí lo conocemos todo porque hay alguien que lo conoce por nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Eso significa entonces que Él va a poner inquietud en nosotros. Amén. Aleluya. Sigo leyendo, dice la palabra, escuche, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Dónde la introducirán? En la iglesia. La iglesia que Cristo ganó con su sacrificio. Escuchaba al hermano David Wilkerson en una ocasión dar un testimonio de un pastor que oraba menos de 1 hora al día para predicar. O sea, que se puede predicar con orar menos de 1 hora al día, muy poco. Amén. Y él decía lo siguiente, que le llegó un pastor amigo y le dijo, empecé a buscar al Señor como nunca, me di cuenta que algo estaba desviado, me di cuenta que algo no estaba bien y me inquietó el Espíritu Santo y empecé a buscar al Señor.
Y lo busqué y lo busqué y lo busqué. Y cuando lo busqué, el Señor me decía así: tú no eres mi pastor. Tú no eres mi pastor. Y otra vez iba otro día a orar y buscaba y oraba, y otra vez el Señor le decía: tú no eres mi pastor. Tú no eres mi pastor. Tú no apacientas mis ovejas. Y él le preguntó: ¿y por qué me dices eso, Señor? Y él le responde: porque tú me estás robando. ¿Y qué te estoy robando, Señor? Y el Señor le responde: me estás robando las almas. Me estás robando las vidas que mi hijo ganó con precio de sangre y sacrificio. Tú me las estás quitando para entregárselas al diablo. Me las estás robando. Tú no eres mi pastor. Y él decía: pero ¿por qué tú me dices que te las estoy robando? Y el Señor le responde: porque tú no estás predicando mi palabra. Tú estás predicando lo que dice tu corazón y sigues la corriente de otro, pero no estás predicando mi palabra. Y entonces, ¿qué debo hacer, Señor? Predica mi palabra. Solo conozco algo que liberta, y es la palabra, porque la Biblia es la palabra escrita, pero Cristo es la palabra viva. Amén. Amén. Y algo pasó, algo sucedió. Predica mi palabra. Y él se volvió y dice: Señor, pero si es que, escucha esto, si predico tu palabra, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo vamos a sostener la iglesia, los diezmos, las ofrendas? ¿Qué te interesa más? ¿Ser asalariado o apacentar las ovejas que te di para apacentarlas? Para que cuides las tuyas propias, las que te di, para que me las guardes. Amén. Aleluya. Aleluya. Pastor, Dios, no quiero estar en los zapatos de aquellos que... Así es. Así es. ¿Sabe? Hoy pareciera que el valor es tener un imperio, de un templo grande, con mucha gente, con mucho dinero, y le dan tanto valor al imperio y se olvidan de las almas, se olvidan de la salvación, que es lo más importante. Y luego se predica, se dicen cosas que no son correctas. Y todo, escuche, lo que se predica es una fe para asuntos terrenales. Enfermedad, entonces la fe es una fe de sanidad. Problemas económicos, entonces la fe financiera. Cualquier otro tipo, circunstancia y cosa que esté pasando, todo es terrenal, todo es para la tierra. Pero la verdadera fe que nos lleva a la vida eterna es creer en Jesucristo para nuestra salvación. Esa es la fe que debe haber en nosotros. No negamos la otra fe, pero la fe más importante es creer en Cristo para nuestra salvación. Amén. Porque solo hay dos destinos. Solo hay dos destinos. Dice la palabra: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para confusión y condenación perpetua, y perpetua es para siempre, y otros para vida eterna. Solamente hay dos destinos. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, entonces escuche: introducir herejías destructoras es no conformarse a la palabra de Dios, sino que sale de la experiencia del corazón del hombre. Por eso usted va a ver por internet hombres que tiran la Biblia en el piso y luego dicen: aquí hay una línea y nadie puede pasarla. Y perdóneme, yo trato de no ser fanático. A mí me gusta que en la iglesia dancen. A mí me gusta que haya palabra de profecía. Amén. Pero yo tengo que estar evaluando y escuchando eso también. En una ocasión, en un lugar, una palabra de profecía decía así: yo los adoro. Perdóneme, Dios no nos adora a nosotros, nosotros adoramos al Señor. Eso es, escuche,
El don es del Espíritu Santo, los portadores somos nosotros, pero los portadores somos humanos. Tenemos naturaleza espiritual, pero también humana. Y debemos nosotros considerar que nuestra naturaleza humana puede intervenir para hacer daño. Y eso no lo podemos permitir. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es la palabra y no se puede cambiar. No se debe cambiar. No quiero problemas yo. Oh Dios, perdóname, Padre, pero no quiero problemas, Señor. Lo que es, y lo que no es, no es. Amén. A veces me tienen miedo en la iglesia, hermano. Sí, me tienen miedo. Y a veces se confunden algunas cosas. Yo estudié en una escuela militar. Cuando existía una escuela militar aquí en Panamá. Y llegué a tener el rango más alto en la escuela, en ese momento. Y yo desde los 15 años sé lo que es estar frente en liderazgo. Porque ya nos tocaba estar frente para ejercer liderazgo en aquellos tiempos. Así que de liderazgo desde los 15 años, ¿cuántos años tengo yo? A ver cuántos años me pone. 55. ¿Cuántos años tengo yo? 57. Ya estoy arriba de los 60. Bien, dice la palabra del Señor de esta manera. Escuche, y aún negarán al Señor que los rescató. Amén. No es que gritan, niego al Señor, niego al Señor. Es con lo que hacen, con lo que predican, con lo que enseñan. Están negando al Señor. Le están quitando a la palabra. Por lo tanto, les será quitada la salvación. Y están añadiendo a la palabra. Por lo tanto, les será añadido los juicios que están en la palabra. Esto es serio, hermanos. ¿Se da cuenta por qué le digo que a los pastores somos los que más cuentas nos van a pedir de todos los seres humanos en la tierra? No debe haber ningún temor si lo que hacemos lo hacemos legítimamente, con el cuidado para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces la palabra del Señor, escuche, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Isaías capítulo 30 habla de una pared que está a la base, pero que la pared empieza agrietada desde abajo y la pretenden levantar muy alto, y dice que un día caerá súbitamente porque está establecida sobre cosas falsas. Por favor, mire lo siguiente, dice el versículo 2, escuche, y muchos están aquí, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿A quién? Al falso maestro. ¿Qué es disolución? Es disolver lo original, lo que es íntegro, lo que está y salió del corazón del Señor y que fue inspirado a través del Espíritu Santo, que debe mantenerse íntegro y no debe cambiar. Le añaden cosas humanas y lo disuelven. Y luego le dicen al pueblo, comas eso, bebas eso. ¿Será serio esto? Muy serio. Amén. Sigo leyendo. Dice la palabra, escuche, por causa de los cuales el camino de la verdad será. El camino de la verdad será. ¿Quiénes blasfeman? El mundo afuera, viendo lo que está ocurriendo, que solo se sabe hablar de dinero, que solo se sabe hablar de sustitutos de Dios. Una palabra que es sustituta a la palabra de Dios. Y por la manera como se expresan con sus disoluciones, el mundo afuera está blasfemando. Y no se dan cuenta que son piedra de tropiezo. Que algunos que pretendían convertirse y dar el paso, no se convierten porque escucharon y se encontraron con una piedra de tropiezo en el camino. Y muchos de los que habían empezado y son nuevos, se devuelven porque empezaron a confiar en cosas humanas y no en la palabra de Dios. Amén. Pastor, si se nos van a ir, que sea por la palabra y no por el corazón del hombre.
Amén. Hay un síndrome en estos tiempos de la fuga por la puerta de atrás. Entran por la puerta del frente y usted ni cuenta se da cuando se van por la puerta de atrás. A mí me pasa allá también. Inclusive, de repente predico y unos a otros se dicen: ¿y quién le dijo eso? Tú se lo dijiste, ¿verdad? Tú se lo dijiste. Yo no le he dicho nada. Es la unción del Santo. Eso es todo. Y debemos ser buenos portadores y administradores del don, que no es nuestro, es del Espíritu Santo. Hijos, si nosotros actuamos con mucho celo de Dios, vamos a ser útiles en las manos del Señor. Y Él va a colocar en nosotros cosas que las vamos a pedir en oración, que no sabemos qué significan, pero que el Señor en su omnisciencia sí sabe qué significa y qué corresponde. Amén. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a pastorear, yo no quería pastorear, pero nosotros nacimos a través de una célula, pero de repente empezaron a suceder cosas allí, como persona enferma de cáncer se sana en una célula, persona para cirugía de corazón abierto, Dios hacer la obra, un brujo correr, literalmente correr y venir a convertirse porque ya no soportaba más, se metió con nosotros. Se metió con nosotros. Los primeros convertidos se le burló y les dijo así, como si fuera la voz del diablo: ja, 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 ustedes creen que pueden conmigo. Y las personas recién convertidas me dijeron eso. Y yo les dije: dos cosas le voy a pedir a ustedes. Uno, déjese guiar. Dos, sea fiel a Dios. Y fui delante del Señor y le dije: Señor, dos cosas le voy a pedir a usted. Una, contra qué estoy luchando. Dos, cómo luchar contra eso. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Bendícelo. Bendícelo, bendícelo, Señor. Pero a mí me enseñaron a reprender la brujería. Dice: bendícelo. La palabra dice: bendecid aún a vuestros enemigos. Amén. Y si yo cumplo la palabra de Dios, Él va a hacer cumplir su palabra sobre mí. Y yo dije: Señor, aquí no hay más que discutir. Es su palabra, es usted, es una orden, y la vamos a cumplir. Y escuche, con una pareja de recién convertidos empecé a orar. No pasaron 2 semanas. Un altar que tenía años de estar de hechicería, de brujería, en un lugar, el brujo correr desesperado y convertirse. Porque cuando uno bendice, las cadenas se rompen. Amén. Cuando uno ama, mis amados, la servidumbre, el yugo, la atadura, se rompen del otro lado. Cuando uno bendice. Quizá usted tiene un vecino que le hace la vida difícil. Bendígalo. Pero no lo bendiga porque yo le estoy diciendo y sea por competencia, sino una bendición que sale de allá, que sale de lo profundo. Amén. Para que se vuelva al Señor. He tenido experiencia como con 2 brujos más que han tenido que correr. Uno decía una vez: no lo hago más, no lo hago más, no lo hago más, no lo hago más. Y el brujo tuvo que venir a correr y convertirse. Yo no estoy en el momento. Él llega donde están las personas que se convirtieron en Cristo y él le dice así, desesperado: ¿qué le pasa? ¿En qué le podemos? Vengo aquí. Ese hombre que viene aquí donde ustedes, ese hombre que viene aquí donde ustedes, ¿quién es ese hombre? Yo necesito hablar con él. ¿Y para qué quiere hablar con él? Es que vi una luz que descendió del cielo y en medio de la luz una voz que me dijo: arrepiéntete y conviértete a mí. Aleluya. Aleluya. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive el Dios del cielo en cuya presencia estoy. Bendito su nombre para siempre. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. Y nosotros no podemos estar fuera de las leyes y normas que conforman al mundo espiritual. Amén. Y no podemos ignorar las normas del mundo espiritual, porque nos haremos víctimas voluntarias. Amén. Aleluya. Bien, sigue diciendo la palabra del Señor así. Escuche por favor. ¿Estoy en dónde? ¿En qué versículo estoy? Versículo 3.
Pastor, ¿qué responsabilidad tenemos? Esto está siendo ahorita lanzado en vivo. Ojalá que sirva para otros. Ojalá que otros lo escuchen, otros pastores puedan escucharlo. No soy el referente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y solamente es lo que portamos que Él nos ha dado para que sirva a otros también, porque de eso se trata. Somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Y ojalá haya vuelta para atrás si el camino es equivocado, porque son las almas de la eternidad en riesgo, y eso no se puede arriesgar. No se le puede robar al Señor desde el púlpito para entregárselas al diablo. Son del Señor y Él las ganó con su precio de sangre. A Él le asiste el pleno derecho de que las almas son de Él. Amén. Gloria a Dios. Escuche lo que dice el texto aquí ahora. Versículo 3. Escuche por favor. Y por avaricia harán mercadería. ¿De quién? De vosotros, con palabras fingidas. Dios te va a dar. Dios te va a bendecir. Dale uno a Dios y Dios te va a dar 100 a ti. Dale 100 y Dios te va a dar 1000 a ti. Haz pacto con Dios. Haz pacto con Dios. Y solo hay 7 pactos. Dios fue el que estableció los pactos y no el hombre. Y los pactos, repito, todos tienen una sola base: sangre, sacrificio. Aunque la señal cambie, pero la base del pacto es la misma y tiene que ver con Cristo. Todos los pactos, y no con dinero, ni trueque, ni intercambio. No somos trocadores. Cuando me refiero a trocadores, pues recuerda usted la historia cuando los españoles vinieron, conquistaron y colonizaron. Se llevaban el oro por una cajita de fósforo. Eso es ser trocador. Nosotros no somos trocadores. Amén. Nosotros somos reales. Aleluya. Y mire, yo hubiese podido empezar ya a darle a usted los asuntos de profecía, escatología y literatura apocalíptica, pero yo necesito poner base primero. Yo no le voy a dar a usted un mensaje para que usted se lleve esto como un intelecto en su mente. No me sirve para nada. Y tampoco sirve para nada al reino de los cielos que usted se lleve esto nada más en su mente como un intelecto y usted lo repita por allá por otro lado. No, esto es una vivencia, esto es una experiencia. Esto es un intercambio de espíritu a espíritu, del espíritu de Dios a nuestro espíritu de hombre. Es un intercambio de persona a persona, de la persona del Señor a nuestra persona. La presencia de Dios no es un título, no es un eslogan. Es una experiencia, es una vivencia, es un intercambio. Como dije, de espíritu a espíritu, de persona a persona. Amén. No es un tema de predicación, no es una serie de predicación, es una experiencia, es una vivencia. Aleluya. Gloria a su nombre. Y esto, mis amados hermanos, escuche, dice la palabra: harán mercadería de vosotros. ¿Con qué palabras? Con palabras fingidas. ¿Se acuerda usted que hace un momento leíamos esto? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Es algo falso. Y escuche, eso lo dice Jeremías capítulo 6, pero en Jeremías capítulo 8 dice así: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Escuche, en otras palabras es esto: que ellos hablan de paz, hablan de estas cosas y otros los escuchan, y como los otros escuchan, replican lo mismo. Así que este es el padre y aquella es la hija, y lo que es el padre también lo es la hija, y siguen replicando y replicando y replicando, y eso va extendiéndose y extendiéndose, y van confundiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Esta palabra mercadería es muy interesante. ¿De dónde sacó Cristo a los cambistas y mercaderes? En la puerta del templo, porque el levirato, la ley levítica, establecía las condiciones de la víctima. No podía ser enana porque habla de estatura espiritual y representaba a Cristo. No podía ser tuerta ni ciega porque habla de omnisciencia,
que todo lo conoce. Amén. No puede tener mancha porque habla de la pura vida del Señor, que no pecó nunca, ni siquiera de mente. Escuche, en el séptimo pacto, último, el nuevo pacto, no se podía pecar ni siquiera de mente. ¿Alguien ha visto la película La Pasión de Cristo algún día? Eso es solamente lo que pasó por fuera, pero lo que pasó por dentro fue más intenso para no pecar. Y ni siquiera de mente podía pecar el Señor, porque todo se hubiera dañado. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios. Le quiero pedir un favor. No preste oído a palabras fingidas. No preste oído a palabras antibíblicas y extrabíblicas. Anti porque contradice, extra porque no están en la Biblia. Y hace un momento lo decía, pero se me pasó. Escuche, hay en internet un grupo ya grande. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Se hacen llamar raíces hebreas. Por si acaso alguien se metió por ahí. La Biblia no les llama raíces hebreas. La Biblia le llama judaizantes. Escuche, no es lo mismo ser judío que ser hebreo. Como tampoco es lo mismo ser judío mesiánico que judaizante. Un hebreo es por nacimiento de Abraham, biológicamente por consanguinidad de Abraham. Ese es un hebreo. Pero un judío es el que practica la ley de Moisés. Ese es un judío. Se puede ser hebreo y no necesariamente judío. Amén. Pero si dejó de practicar la ley de Moisés para volverse a Cristo, ahora es un judío mesiánico. Surgieron muchas cosas. Escuche lo que le voy a decir. No voy a entrar en tanto detalle de esto. Pero estos señores, de los cuales el apóstol Pablo regañó al apóstol Pedro allá en el capítulo 2 de Gálatas, cuando le dice: tú siendo judío te haces igual y semejante a ellos, y le dice así: ¿quién te enseñó a judaizar? El verbo judaizar. Ellos se hacen decir y llamar raíces hebreas. Hasta el título de raíces hebreas está equivocado. Yo todos los martes doy una enseñanza en la iglesia respecto a esto, porque a mí me surgió una familia en la iglesia que se volvieron judaizantes y trataron de dividir la iglesia. Pero mire cómo es el Espíritu Santo, que antes que lo hicieran ya yo estaba predicando y enseñando eso. Y no se llevaron a ninguno, porque empezaron a escuchar y dar oído a aquellas cosas que no eran el Espíritu Santo. Como dice la palabra: el que tiene oído para oír, oiga. Y hago advertencia a usted en esta hora. Cuando usted escuche hablar de algo de raíces hebreas, va a sonar muy rimbombante los términos en hebreo, que el término griego está equivocado, que debe ser el término hebreo. Entonces eso es decirle al Espíritu Santo que el día de Pentecostés hubo error, porque se habló en el lenguaje de cada uno de los que ahí estaban. Entonces es decir al Espíritu Santo que se equivocó, porque el Nuevo Testamento en su mayoría, a excepción de hebreo, a excepción de Mateo, que está escrito en hebreo, el resto de los libros está en griego. Es decir que el Espíritu Santo se equivocó, y eso es una blasfemia. Y usted va a escuchar unos términos que el hebreo dice que las fiestas hebreas. Permítame decirle, los estudios que yo he hecho, me he logrado percatar cómo manipulan, cómo tuercen la palabra para hacer que de todas maneras se cumpla según el corazón de ellos. Yo he tenido que estudiarme el calendario hebreo, he tenido que estudiarme las fiestas hebreas para poder entender qué es lo que ellos dicen y cotejarlo con la palabra y cómo tuercen la palabra. Y aparentemente suena como que wow, cuánto conocen la palabra, cómo la conocen. Amados hermanos en Cristo, no nos dejemos engañar con palabras fingidas. Cuidado con eso que hacen llamarse raíces hebreas. Y cuidado que esto es espiritual, donde se le dé oído a estas cosas. Cuidado, he hallado mucha falsedad. Si usted se diera cuenta de las falsedades que yo he encontrado, de cumplimiento de cosas como por ejemplo el milenio y todo esto, como tuercen la palabra
y le leen solamente los textos bíblicos que les interesa a ellos. Le voy a poner un ejemplo, porque ellos se vuelven mucho a la ley, o sea, se han vuelto a la ley. Y usted, por favor, lea Gálatas. Yo tengo un estudio de Gálatas, de cuál es el concepto del Espíritu Santo que inspiró la palabra con respecto a los judaizantes. ¿Qué concepto? Escuche, uno de esos conceptos es caídos de la gracia. ¿Alguien está aquí? El que cae de la gracia queda reducido. Yo esto le llamo hipostático. Hipo significa debajo, estático, quieto, o sea, está por debajo, es decir, allá arriba está el cielo y todo lo que hace, las letras de las cuales hablan, son letras de la tierra y no del cielo. Y sabe que están diciendo que Cristo no es Dios. Y usted lee Hebreos capítulo 1, no lo voy a leer, pero usted lo puede buscar. Dice allí la palabra del Señor, que a cuál de los ángeles llamó el Señor hijo, sino solamente a Cristo. Amén. Y escuche, lea allí en el capítulo 1, hay una parte, escuche esto, donde el Padre le dice así al Hijo: tu trono, oh Dios. El Padre con honra, con respeto, le dice al Hijo: tu trono. Y esa expresión "oh" es una expresión, escuche, por ejemplo, si yo le digo al pastor: pastor, excelente, está haciendo lo correcto. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy alabando las cosas que Él y reconociendo las cosas que Él hace. Yo no lo estoy adorando, pero estoy considerando aquellas cosas. Amén. Honra al que merece honra. ¿Qué está haciendo el Padre? El Padre está alabando al Hijo, o sea, tu trono, oh Dios. ¿Escuchó eso? El Padre le está diciendo al Hijo: tu trono, oh Dios. Está reconociendo el Padre a su Hijo, que le asiste el derecho del trono por cuanto venció. Amén. Y si el Padre está tratando, una cosa es lo que dicen los judaizantes del cielo para abajo, y otra cosa es lo que el cielo para arriba dice. Entonces nosotros somos del cielo para arriba, no somos de las palabras de acá abajo, no somos de la enseñanza de acá abajo, de las letras humanas de acá abajo. Nosotros tenemos la unción del Santo. El problema lo tiene el que no está lleno del Espíritu Santo. No puede discernir, no puede ver, no puede oír al Espíritu Santo, y se tiene que conformar a las letras humanas debajo del cielo. Y nosotros somos de arriba del cielo. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y no nos reducimos de allí. Existen 3 cielos. No voy a hablar de eso, sería demasiado también. El tercer cielo se llama lugares celestiales en Cristo. Y si quiere darse cuenta que existen 3 cielos, usted con calma puede leer segunda carta a los Corintios capítulo 12. Ahí empieza a leer y el apóstol Pablo habla del tercer cielo allí. Y si hay 3 cielos, es porque hay un segundo y también hay un primero. Amén. El primero usted lo va a encontrar allá en Efesios capítulo 2, y habla del príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo se llama el primer cielo? Aire. ¿Qué respira usted? Oxígeno del aire. ¿Y quién mora en el aire? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. ¿Cuál es el segundo cielo? Dice la palabra que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. Usted conoce todo eso. Y dice la palabra: en las regiones celestes. En las regiones celestes. Usted estudió ciencia y usted aprendió que dónde están los cuerpos que están encima de la atmósfera. Esto es el cielo atmosférico, el aire es para nosotros. Lo que está por encima de la atmósfera, estamos hablando de cielos astronómicos, donde están los astros, regiones celestes. Ahí moran esas potestades, 4 jerarquías del enemigo. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Usted lo puede buscar, búsquelo en segunda carta a los Corintios capítulo 12, lea, y ahí se va a encontrar con eso. Y si quiere notas aclaratorias, el Señor dice en Salmo 91: por cuanto has conocido mi nombre, por cuanto has conocido mi nombre, tú me invocarás y yo te responderé. Pero Él dice: te pondré en lo alto, te pondré en lo alto, tú me invocarás y yo te responderé. Dios, perdóneme, Dios no responde acá abajo. Dios no responde en este nivel. Dios responde es arriba. ¿Se acuerda de la mujer cananea? ¿Se acuerda de ella? ¿Se acuerda? ¿Cómo estaba la mujer cananea?
Ella hizo de todo, no le faltó nada en el pensum de contenido de la oración, no le faltó nada. Ella reconoció al Señor, Jesús, hijo de David. Ella está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el prometido, tú eres el soberano, tú eres el esperado, tú eres el que estábamos aquí y conocemos que ibas a venir. Ella está diciendo eso en su oración. Ella dice la palabra que lloró, dice la palabra que clamó. O sea, ella usó la palabra. Ella se volvió al Señor, no le faltó nada, pero Jesús no le respondía. ¿Se acuerda de eso? No le respondía. Pero ¿sabe qué era lo que pasaba? Ella estaba tirada en el piso llorando. Así estaba ella. Así estaba ella. Y Jesús se paseaba y no le daba ojos. ¿Sí? Y los discípulos dicen: despídela, porque mira lo que está atrás de ti, voces y cosas extrañas, despídela. Amén. Y luego Jesús dice: no es lícito dar el pan a los perrillos, sino a los hijos. Y ella se levanta: Señor, aún los perrillos comen de las migajas debajo de las mesas de sus. O sea, es como si la hubiera el Señor agarrado por los cabellos de la cabeza, como dice el profeta Ezequiel, que me agarró el Señor por las guedejas de mi cabeza, por mis cabellos, y me levantó entre el cielo y la tierra para poder ver la visión. Porque cuando estamos acá en la tierra no vemos la visión, y el Señor tiene que agarrarnos y subirnos y levantarnos para ver la visión de Dios. Amén. Aleluya. 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 Gloria a su nombre. Y es como si el Señor hubiese agarrado a aquella mujer y dice: espérate un momento, espérate un momento. Y como decía mi maestra de escuela dominical, vámonos entendiendo que eso así no puede ser. Usaste la palabra, me glorificaste, me reconociste, me diste la soberanía, reconociste mi señorío, reconociste mi reinado, todo lo hiciste, pero así no. Por eso te tengo que sacudir y decirte: ¿sabe quién era un perrillo? Era peor que un esclavo. Y cuando ella escuchó eso, Señor rector, Padre, ¿sabes qué? Aún los perrillos comen de debajo de la mesa de sus amos. Y cuando el Señor vio que ella se levantó, mujer, se ha hecho. Ahora, como tú dices, en otras palabras, Dios no responde a la lástima. ¿Alguien está escuchando? ¿Alguien está escuchando? Señor, pero Señor, Dios no responde a la lástima. Dios responde a la fe. Amén. Aleluya. 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 Entonces, amados hermanos, por favor, no dar oído a las palabras fingidas. Pastor, disculpe, ¿qué hora es? ¿Y a qué hora? 10 para las 9. ¿Hasta qué hora tenemos? 9. Hay que respetar eso. No se preocupe, el domingo estaremos con ustedes. Y ahí sí entramos de lleno en los aspectos proféticos. ¿No le funciona el reino de los cielos? Que yo le deje intelecto a usted. Le funciona que yo deje en usted una administración en el Espíritu Santo, con la palabra. Amén. Y como ya es las 9, nos corresponde obedecer. Algunos tienen que ir un poquito más allá. Así que nos ponemos de pie. Levante su mano al cielo. Reconozca al Señor. Cuando los discípulos fueron perseguidos y algunas veces azotados, dice la palabra del Señor que ellos se volvieron al Señor. Ellos no pidieron juicio para nadie, a pesar de que fueron azotados. Mas dice la palabra que ellos empezaron a orar y dijeron: soberano Dios, que hiciste los cielos
e hiciste la tierra, hiciste el mar y todo lo que en ellos hay. Y ellos le dijeron al Señor cómo se habían levantado contra su Cristo, pero también le dijeron al Señor: danos de nuevo para hablar tu palabra, danos de nuevo para creer tu palabra, danos de nuevo que aunque nos cueste la vida, solo será tu palabra. En esta hora, dígale al Señor: perdóname, Padre, perdóname, Señor, me arrepiento de no haberte creído como tenía que creerte. Señor, en el nombre de Jesús, hazme ver tu palabra, hazme entender tu palabra como está inspirada. Necesito que me enseñes y me ayudes, Señor, a respetar tu Santo Espíritu, y que lo que salga de mi boca, que está en mi corazón, solo sea tu palabra. Hazme tener celo, Señor, por tu palabra. Tú dejas ver, Señor, que en los días del profeta Ezequiel, los sacerdotes estaban de espalda al celo, vivían de espalda a ti y daban el frente a los ídolos, y las mujeres endechaban a los ídolos. Hoy, Señor, queremos pedirte, queremos rogarte por nosotros, pero también queremos pedirte por las iglesias, por los pastores. Hazle volverse. Si alguno se ha desviado, incluyéndonos a nosotros, hazle que se vuelvan, porque están en riesgo las almas de la eternidad. Quiero pedirte, Padre, y si hay un pastor que esté escuchando en esta hora, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que se vuelva atrás, que no le robe más las almas al Señor con palabras fingidas, porque muchos siguen las disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad está siendo blasfemado. Oramos para que hagas reaccionar a los pastores, que se vuelvan, porque Cristo viene ya. Todo, Señor, el mover profético, escatológico, apocalíptico, sin duda indica que tú vienes ya, y vienes por una iglesia sin arruga, sin mancha, sin cosa semejante, sino que es santa y es gloriosa, como dice tu palabra, que habiendo recibido la palabra de verdad, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y tu palabra dice, Señor, hasta la redención de la posesión adquirida. Redención cuando arrebates a la iglesia y seamos resucitados. Posesión
porque somos tu propiedad, adquiridos por el precio de la sangre de Cristo. Esto no debe ser robado de las vidas. No hay otro evangelio, y el que predique otro evangelio diferente sea anatema, lo cual significa maldito. Padre, haznos volver a todos, Señor, a predicar tu palabra, a la sensatez de la inspiración tal cual fue dada por el Espíritu Santo. Que la unción del Santo sea con el pastor aquí, con esta casa, y todo lo que de aquí se extienda después de esas puertas para afuera. Que la unción del Santo prevalezca. Oramos y damos gracias, Señor, porque en esta hora no sabemos qué pueda pasar, no sabemos dónde pueda llegar esta grabación, Señor. Bendice esta casa por haber abierto las puertas, y que a través de lo que ocurre hoy aquí, Señor, hay pastores que se van a volver y van a temer al Señor, y se van a regresar a predicar solo tu palabra, para no robar las almas que Cristo ganó en la cruz. Te doy gracias en esta hora. Bendice al pastor, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, bendice su casa, Padre. Bendiga, mi Dios, esta casa. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, que ha abierto las puertas con un celo santo para que su palabra prevalezca, y que lo que está ocurriendo dentro del vientre de esta iglesia será conocido hacia afuera. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos. Aquí habrá una casa para ti siempre, donde se te tratará como Dios, como Señor, como Rey, como soberano, y se te dará el lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu siervo, por tu amigo, aquel que tú llamaste a servirte. Gracias por este celo que colocaste en él, y que va a seguir creciendo más y más, Padre. Gracias, Señor. Todo lo dejo en tus manos y pido que te glorifiques, Señor, y tu nombre sea exaltado, reconocido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Señor.